pecados y ¿qué? Sanaré la tierra. ¿Por qué se llama Operación Nehemías? Porque Nehemías en 52 días reconstruyó el muro de Jerusalén. Entonces estamos orando para que Dios levante un muro de oración a favor de la nación. Levante sus dos manos al cielo, dígale: Dios, gracias por tu presencia. Nos humillamos delante de ti. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios grande. Tú eres el Dios maravilloso. Nehemías hizo oración por el pueblo. Nehemías pidió perdón por los pecados de la nación. Y hoy nosotros, como iglesia en este lugar, nos unimos para orar y levantamos un clamor por nuestra nación. Señor, queremos orar en esta mañana. Bendito Dios, bendito Padre, bendito Rey, a ti clamamos, a ti pedimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo a Colombia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según escogió a Colombia delante de Él en amor, para que Colombia fuera santa y sin mancha delante de Él, habiendo predestinado a Colombia para que fuera hija suya, según su beneplácito y su poder. Hoy clamamos para que Colombia viva de acuerdo al propósito. Hoy clamamos para que Colombia sea sellada por el Espíritu Santo. Hoy clamamos para que Colombia tenga entendimiento de tu propósito y tu verdad. Abre los ojos, Señor, de Colombia. Alumbra los ojos del entendimiento, para que cada uno de nosotros como colombianos podamos saber y entender cuál es tu plan, cuál es tu amor, cuál es tu propósito, cuál es la dimensión de tu amor, Señor. Y que podamos entender, Padre bendito, que fuimos hechos para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que caminemos en ellas. Por esta causa nosotros como iglesia clamamos y oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé a Colombia revelación, unción, poder, avivamiento y transformación. Tú eres el único que puedes detener el boleteo, la extorsión, el narcotráfico. Tú eres el único que puedes detener el conflicto interno armado. Tú eres el único que puedes detener lo malo en esta nación. Tú eres el único que puedes detener la idolatría, la hechicería, la mentira, la desobediencia, los pecados sexuales. Tú eres el único que puedes detener el secuestro. Tú eres el único que puedes detener la extorsión. Tú eres el único que puedes detener el crimen. Tú eres el único que puedes detener el robo, el boleteo. Tú eres el único que puedes guardar la familia. Señor, oramos para que tú traigas protección sobre Colombia. En el nombre de Jesucristo oramos. Reprendemos a los principados en esta nación. Reprendemos a las potestades en esta nación. Reprendemos a los gobernadores de las tinieblas en esta nación. Reprendemos a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por lo tanto declaramos, Dios, que cada ciudad, que cada departamento, que cada municipio, que cada barrio, que cada vereda, que cada casa, cada familia será guardada por el poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Profetizamos vida sobre este valle de huesos secos. Amén. Pueden sentarse, los niños pueden subir a su clase. Si ya se fueron algunos, los que faltan por subir, que suban. Y quiero en los próximos minutos estudiar con usted la palabra de Dios. Todos los meses estoy compartiendo un mensaje que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con lo que sufre el mundo y lo que sufren las personas. Este mensaje que quiero hablar con usted en esta mañana lo titulé La depresión. Y quiero que mire conmigo algunos textos en la palabra del Señor que nos muestran cómo salir de situaciones depresivas. ¿Y por qué tenemos que hablar de la depresión? Y hay una pregunta rectora: ¿cómo puedo salir del abismo de la desesperación? Porque la persona que está en depresión vive como en un abismo
de desesperación. Y ese abismo de desesperación lleva a la persona a tomar decisiones equivocadas. Ahora la depresión afecta a los niños, la depresión afecta a los hombres, la depresión afecta a las mujeres, la depresión afecta a los jóvenes, la depresión afecta a los ancianos, afecta al rico, afecta al pobre, a todos. Andrés, la segunda diapositiva, por favor. Y cuando miramos entonces esta pregunta, ¿cómo puedo yo salir de ese abismo? Tenemos que encontrar respuesta en la palabra de Dios. Y en la tercera diapositiva dice el Salmo 42, versículos 5 al 6, que el salmista estaba abatido. Lea conmigo este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista estaba abatido en su alma. Y el abatimiento en el alma comprende los pensamientos, el abatimiento en el alma comprende las emociones, el abatimiento en el alma comprende la voluntad. Y el salmista dice que estaba como en un espacio de turbación. Muchos creyentes se sienten así. Muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido turbados, abatidos. Pero Él mismo se da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Espera en Dios. Mira al que está a su lado y dígale, espera en Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale, buenos días. Espera en Dios. Y dice el salmista, porque aún he de alabarle. Está diciendo, todavía tengo esperanza, porque mi Dios es mi salvación. ¿Alguien puede alabar a Dios en esa hora? En medio de la turbación, en medio de los problemas, tenemos a un Dios que resuelve nuestras situaciones. En el Salmo 42, versículo 6 dice David, Dios mío, mi alma está como abatida dentro de mí. Otra vez David menciona el alma, porque la depresión que afecta el alma, y en el alma está la mente, las emociones, la voluntad, pero también la depresión afecta el espíritu y la depresión también afecta el cuerpo. Por eso dice David, me acordaré por tanto desde ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Es importante hacer reflexión en los momentos de aflicción. Es importante meditar. Por eso él dice, me acordaré de Dios. Salmo 42, 11. Otra vez se repite el mismo texto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dele la mano al que está a su lado otra vez y predique, le dígale, espera en Dios. No te angusties, espera en Dios. Y mire que nuevamente el Salmo 43, versículo 5, se repite lo mismo. ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Glorifique a Dios. Diga, yo le voy a alabar, yo le voy a glorificar, yo le voy a exaltar. Ahora, técnicamente, ¿qué es la depresión? Aquí tengo una diapositiva que dice, ¿qué es la depresión? Y técnicamente la depresión es una carga emocional profunda que pesa sobre el corazón y la mente, afectando la forma en que una persona piensa, la forma en la que una persona siente, la forma en la que una persona vive. Es decir, que una persona en depresión se siente cargada. Cuando usted dice estoy cargado, usted está bajo una depresión. Entonces esto me carga, estoy afligido. Y el problema es que el creyente no está mirando con seriedad este asunto. Y necesitamos revisarlo con seriedad. Por eso 1 Corintios 1, 8 al 9 nos dice que Pablo también se sentía atribulado. Y Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren este tema, porque la iglesia lo está ignorando. Y dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevivimos en Asia. Nos han enseñado un positivismo cristiano que nos lleva a no hablar lo que estamos viviendo. Hermana, ¿cómo está? Bien. Hermano, ¿cómo está? Bien. Pero por dentro se está destruyendo y no habla, no pide ayuda, porque nos mal enseñaron a que no hablemos de las tribulaciones.
De hecho, a algunas personas no les gusta comentar sus problemas, pero como consecuencia tienen un desenlace fatal. Y dice Pablo, yo les quiero hablar de lo que me ha venido pasando en el ministerio, porque en el ministerio hay tribulaciones, ¿sí? En el ministerio hay aflicciones. Y dice Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de qué, de nuestras fuerzas. ¿Cómo se sentía ese ministro apostólico? Abrumado. Y hay creyentes que se sienten abrumados. Hermanos, hay pastores que se sienten abrumados, pastoras abrumadas, hay profetas abrumados. Elías se abrumó en una cueva después que Jezabel lo atacó. También dice la Biblia que Jesús se sintió abrumado. Jesús lloró y también Jesús sudó lágrimas, sudor de sangre. Y dice la Biblia que Pablo fue abrumado en sobremanera. Y también hay hermanos abrumados. Si usted se siente abrumado, hoy tiene que hablar con Dios y soltar esa carga. Usted no puede venir aquí con el peso en el hombro y volver a salir igual. No, todo el que se acerca a Cristo tiene que saber que en Cristo hay descanso. Y de aquí usted se va libre de toda carga. Dele un aplauso al Señor. De aquí usted se va libre de toda opresión. Si usted sale en media hora de aquí con la misma carga, con la misma cara, con el ceño fruncido, con la misma rabia, le doy autorización a su hermano o hermana para que le diga, no le hizo el mensaje. ¿De qué te sirvió escuchar al pastor y profeta? Porque no podemos seguir siendo los mismos. La palabra no puede pasar por encima de nosotros. Necesitamos que la palabra haga mella en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal modo que aún perdimos, ¿qué cosa? La esperanza de conservar la vida. Hermanos, ¿es malo perder la esperanza? No. A veces perdemos la esperanza. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Amén. ¿Es malo que un creyente pierda la esperanza frente a un diagnóstico médico? No, no es malo, es normal. Lo que pasa es que nos enseñaron mal y lo hemos visto anormal. No. Mire lo que dijo el versículo 9 Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en quién, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dele un aplauso al Señor, que es el que resucita, el que va a cambiar. Amén. Entonces mira al que está a su lado, dígale, no tengas confianza en ti, confía en Dios. Que Él resucita, amén. Él cambia las circunstancias. Ahora, según la psicología, le voy a dar este dato y voy a meterme por aquí con mucho respeto, porque aquí hay psicólogos y psicólogas, pero quiero entrar con mucho respeto a este tema porque no es mi campo. Yo solo soy teólogo y consejero pastoral. Lo de los psicólogos se lo dejo a los psicólogos, que es muy bueno trabajar la psicología unida con la Biblia. Pero según la psicología, la depresión era antes llamada melancolía. ¿Y por qué le decían antes melancolía? Porque se relacionaba con una parte del cuerpo que era la bilis. ¿Qué produce la bilis? ¿O dónde se produce la bilis? En el hígado, o sea, en el sistema hepático. Desde hace mucho tiempo se sabe que la depresión afecta los órganos del cuerpo, ¿sí o no? ¿Y por qué bilis negra? Porque la persona con melancolía sufre de un trastorno emocional que se puede manifestar en tristeza profunda, pérdida del sueño, deseos de morir, desánimo constante, falta de apetito, desilusión, afectación mental, temores, miedos y muchos más. Pero si usted tiene alguno de estos síntomas, usted tiene que buscar a Dios y consultar a su médico y a su psicólogo. No se calle más, no lo ignore, dijo Pablo, no ignore esta tribulación. En Job capítulo 24, versículo 17, Job dijo, porque la mañana es para todos como en sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Hay personas que viven con terrores de sombra de muerte. La persona con depresión, cuando llegan las 6 de la tarde, empieza a sentirse mal porque no quiere que llegue la noche, porque no puede dormir. Esa persona necesita ayuda. Hay varios tipos de depresión. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón.
Con solo una petición que Dios no le resuelva, usted puede caer en depresión. ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué no sana mi papá? ¿Por qué no sale mi hermano de la cárcel? ¿Por qué no tengo un hijo? ¿Por qué no me sano de esta enfermedad? ¿Por qué mi esposo no me quiere? ¿Por qué mi suegra tampoco? Yo estoy predicando serio y ustedes se ríen pero es verdad. Pero cuando hay una esperanza demorada, el corazón se atormenta. Y usted dice, tengo varios años orando para que mi hijo cambie y no cambia. Eso atormenta el corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, ¿cuáles son los tipos de depresión? El primero es una depresión normal, que viene por situaciones reactivas de la vida, es situacional, es decir, por los problemas de la vida dolorosa, las tristezas, por los problemas normales de la vida. Hay cosas que son normales en la vida. Dice Job 4:5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Hermanos, el mal nos va a llegar. Hay días malos. ¿Aló? Hay días buenos y hay días malos. Entonces, en esa depresión normal, usted tiene que saber que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar y punto. Pero hay otro tipo de depresión, es la depresión encubierta. Y esa está guardada y se manifiesta a veces cuando hay recuerdos. Y los recuerdos muchas veces vienen por los abusos. Y el abuso no es solamente sexual, a veces hay abuso físico. A veces los niños y personas y mujeres sufren abuso emocional. También hay esposos que sufren por su esposa abuso verbal. La esposa que todo el tiempo le está diciendo a su marido, usted es un bruto, usted es un bruto, usted es un bruto, usted es un torpe. Ese esposo está en depresión porque la esposa lo agrede verbalmente. Gracias a Dios, aquí no hay esposas que agreden a sus maridos. Gloria a Dios. Pero también hay un abuso psicológico. Y esa depresión encubierta es una tristeza por los conflictos que no se han resuelto. Y si usted tiene un conflicto no resuelto, eso lo puede introducir en una depresión. Por eso hay que resolver los conflictos. Proverbios 14:13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. ¿Aún en qué? O sea, hay personas que aún en medio de una fiesta, ellos no son felices. En medio de una comida, ellos no son felices. Para ellos las canciones de Navidad son un tormento. Cuando llega Navidad para ellos no es bendición sino congoja, porque el término de la alegría es congoja. Es decir, que esas personas no son felices a pesar de que su ambiente es un ambiente bueno. Pero hay otro tipo de depresión que es la depresión neurótica. Y esa depresión neurótica viene por un desorden depresivo mental, emocional, por estrés. Y esa persona que está en depresión clínica y cuando es prolongada, le impide a la persona cumplir las actividades normales de la vida. Es ahí cuando ya la persona no puede levantarse a hacer el desayuno, no puede levantarse a hacer el aseo, no puede levantarse a ir a estudiar, no puede levantarse a ir a trabajar, no tiene ganas de ir a hacer su tarea. Y entonces a veces las personas que ignoran esto le atacan. Si es un niño le pegan para que vaya a estudiar, pero usted no ha analizado si el niño está en depresión neurótica. ¿O por qué su esposa no pudo hacer el almuerzo? ¿Por qué no se pudo levantar a hacer el desayuno? Y entonces la persona está afectada porque no puede realizar las actividades normales de la vida, necesita ayuda. Esa depresión neurótica tiene una base en el Salmo 13, versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada día. Y hay personas que tienen una depresión ya neurótica prolongada de años, cada día. Y así viven y no han resuelto su asunto. Y dice el salmista, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero hay otro tipo de depresión que es la depresión psicótica. La depresión psicótica es más grave porque ya es un desorden depresivo mayor y la persona pierde contacto con la realidad. Es ahí donde no quiere salir, no sale de la casa. Puede durar 7 años escondido en su habitación.
Aquí en El Socorro hay un personaje que duró 7 años escondido en su habitación. Es una depresión psicótica. Y ya la persona empieza a ver alucinaciones, empieza a ver fantasmas, empieza a escuchar voces, empieza a ver demonios por todas partes, empieza a ver a todo el mundo como un problema o como un agresor y se vuelve agresiva la persona. Esa persona está en temor, terror y por consiguiente falta de fe. El Salmo 102, versículos 3 y 4 dice: porque mis días se han consumido como qué, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual, ¿qué dice el salmista? Una característica, oído, de una persona que no come, no solamente es que esté enferma, es que puede estar en depresión. Y necesitamos buscar a Dios para salir de allí. El Salmo 102, versículo 7 dice: velo, o sea, no duerme, velo. ¿Qué perdió? El sueño. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. O le empiezan a hablar los pájaros o le visitan los pájaros. Dios mío. Versículo 9. Por lo cual yo como qué. ¿Cómo se sentía él? ¿Cómo sentía la comida? No era que estaba comiendo arepa de maíz pelado, no. Era que él se sentía tan mal que la comida no le sentía sabor. Y dice: y mezclo mi bebida con lágrimas. ¿Cómo estaba el salmista? Muy mal. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va. ¿Y cómo se sentía? Seco como la hierba. Ahora, estos tipos de depresiones también llevan a un problema mayor, porque cada depresión se asocia con un problema de carácter. Y estos tipos de depresión van asociados con un desorden en el carácter. Y cuando ya esto afecta, la siguiente, Andrés, el carácter, se produce un desorden unipolar en el carácter y un desorden bipolar. El desorden unipolar tiene que ver con un estado emocional de depresión extrema. Depresión extrema. Dice el salmista: sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. ¿Cómo se sentía el salmista? Aprisionado en una red. Era su problema, por eso es unipolar. Ahora hay un desorden bipolar, y el desorden bipolar es más grave, porque el desorden bipolar produce una depresión maniática. Entonces ya en el carácter la persona empieza a hacer compras compulsivas, se gasta el dinero en lo que no debe, o inversiones insensatas, o también tiene altos y bajos niveles emocionales. También se puede conocer a una persona con desorden bipolar en la forma como conduce su auto y también en su comportamiento, si es moral o inmoral, y entra la persona en una manía. Miremos el Salmo 77, a ver qué nos dice de la depresión bipolar. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de ¿qué? ¿Qué dice David? En cualquiera de esos trastornos hay que buscar a Dios. Alzaba a Él mis manos de noche, pero ¿cómo se sentía? Sin descanso, y mi alma rehusaba ¿qué? Consuelo. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, pero ¿qué hacía en la cama? Me quejaba y desmayaba mi espíritu, y ahí hacía un selat, un silencio. Versículo 4. No me dejabas ¿qué? Pegar los ojos. ¿Y cómo estaba? Quebrantado. ¿Y qué más? Y no hablaba. Sí nota que hay personas que cuando están en depresión no hablan, porque tienen un problema. Ahora, hay otra causa, y es que esto produce a largo plazo un desorden etiológico del carácter. Es decir, ya afecta la salud, y la salud se vuelve mala físicamente. Siguiente, Andrés. Y aún en la parte mental
Y esto también tiene que ver, y los médicos que están aquí nos pueden corroborar, con el uso de medicamentos y sustancias que, si no son bien suministradas, pueden causar depresión. Hace unos meses hice una investigación sobre un medicamento muy famoso aquí en el Socorro que se llama Montelukast. Y está comprobado, hay un estudio que comprueba que altera el comportamiento de las personas. O sea, se vuelve irritable la mamá que lo toma. Quítele el Montelukast a su mamá. Y que el médico revise eso. El Salmo 38:8, ¿qué dijo David? Léalo. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo. ¿Cómo se sentía David? Bajo una conmoción. Ahora le estoy mostrando que bíblicamente es válido que el creyente pase por situaciones así. Pero siempre David dice: yo busco a Dios, yo adoro a Dios, yo clamo a Dios, porque la salida para la depresión se encuentra en Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora, bíblicamente, ¿cuáles son las causas de la depresión? Primero, hay pérdidas que son normales. Siguiente. La Biblia dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo de endechar y tiempo para bailar. O sea, Dios dice que hay momentos en los cuales vamos a llorar, punto. ¿Ay, por qué? Porque la Biblia lo dice, es normal. ¿Amén o no amén? Como la hermanita de Ecuador, ¿amén o no amén, siervo? ¿Qué dice 2 Corintios 4:16? Mire lo que dice Pablo: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. No se deprima porque las canas vienen. Nadie dice amén. Las arrugas vendrán. La ley de la gravedad afectará muchas cosas. El cuerpo se va a desgastar, pero el interno se va a renovar cada día. Denle un aplauso al Señor. Nos vamos a renovar cada día. Amén. Entonces es normal. Hay cosas que son normales. No se estrese por eso. Segundo, bíblicamente la depresión viene cuando hay conductas pecaminosas que no se tratan. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de la mente. Si usted tiene asuntos vanos en su vida que no ha resuelto, es posible que la puerta abierta a esas situaciones de una vida vana le puedan traer consecuencias, porque todo pecado trae una consecuencia. Tercero, la desobediencia. Hay un profeta en la Biblia que fue desobediente. ¿Cómo se llamó? Jonás. ¿Qué le dijo Dios? No te vayas para Tarsis, vete para Nínive. Pero él fue desobediente. Y como consecuencia, mire lo que dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites. ¿Y quién tuvo la culpa? Él. ¿Por qué? Entonces a veces nos metemos en situaciones porque somos desobedientes. Y dice: porque mejor es la muerte que la vida. Y Dios le dice: no, papito, la cosa no es así. Es que usted aprenda a obedecer cuando Dios le habla. Y hay gente que sí, es verdad, a veces somos desobedientes. Diga, somos. Y el creyente es desobediente. La Biblia también dice que las palabras o los diálogos negativos que tenemos causan depresión. El Salmo 142, versículo 4 dice: mira mi diestra, observa, pues no hay quien me quiera conocer. Mira lo que dice el salmista: no hay. ¿En qué está hablando? ¿En positivo o en negativo? Y hay gente que solo está diciendo el no hay. No hay quien me quiera conocer. ¿Qué más dijo? No tengo refugio. No hay quien cuide mi vida. No, nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, me voy a comer un gusano. Las palabras. Y esos diálogos negativos afectan y la persona se deprime. El Salmo 142, versículo 4 dice: clamé a ti, oh Jehová, y dije: mejor tú eres. ¿Qué es lo mejor que debemos decir? Repita conmigo: Dios, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Diga: voy a vivir bien en esta tierra.
voy a disfrutar. Denle un aplauso al Señor. Me voy a alegrar, me voy a gozar, me voy a deleitar en Él. Entonces ese diálogo negativo continuamente te afecta, porque a veces lo que dices de ti te enferma. Hay gente que vive diciendo: yo no sirvo para nada. Y eso es una mentira del diablo, porque, siguiente Andrés, porque Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. La siguiente, la anterior. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué te creó Dios? Entonces deje de decir que usted no sirve para nada, porque es una mentira del diablo y está abriendo las puertas al enemigo. Usted fue creado por Dios para buenas obras. Usted sí vale, usted sí es importante, usted sí es lindo, usted sí es bello, usted sí es bella, usted sí sirve. Usted no es una pobre vieja loca. Aló. Usted no es una chimoltrufia. Usted no es doña Florinda. Usted es una mujer de Dios, creada en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. Usted es una mujer de reino, usted es una mujer de autoridad. Pero usted se lo tiene que creer. Amén. Otras personas en el diálogo negativo que tienen, lo que dicen de ellos es: yo no le veo salida a esto, yo no le veo salida. Esto está complicado, el país va para atrás. No, el país no va para atrás, el país va para adelante. Uy, no, es que esto está duro. No, esto no está duro, esto va bien. Ay, no, como que nos vamos a morir. No nos vamos a morir, sino vamos a vivir. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No le diga a su mujer: ay, mi amor, nos matamos. No, 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 no. Ay, mi amor, nos vamos a morir. No, 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 no vamos a morir. Usted con esa mujer que Dios le dio va a vivir 50 años más. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hay esperanza. Hay gente que dice: pastor, yo no tengo razón de vivir. No, la Biblia dice en Jeremías 29:11 que dice, léalo conmigo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? ¿Qué dice Jehová? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios está pensando bien de ti. Amén. Bíblicamente hay otra causa de depresión, no solamente el hablar mal, sino el rechazar, ¿qué cosa? El consejo de Dios. Y en 1 de Samuel 15, 22 al 23 hay un personaje, Samuel, le habló a Saúl, porque Saúl fue terco, testarudo, desobediente y rechazó el consejo de Dios. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que le obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de ¿qué? Diga: prestar atención. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es ¿qué cosa? La rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste el consejo, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Cuál fue la consecuencia de este rechazo? Al rey le vinieron 5 consecuencias. Siguiente, Andrés. Primero, una inestabilidad emocional. Ese rey andaba tan mal que los demonios se le metían y David tenía que llegar a tocarle el arpa para que él estuviera bien. Segundo, tomaba malas decisiones. Un día en la guerra mandó a hacer un ayuno y el pueblo casi se muere, y su hijo tomó miel y casi termina matando al hijo. Malas decisiones. Tercero, empezó a maltratar a los demás. Cuando se dio cuenta que David iba creciendo, él tenía celo ministerial y tomaba la lanza para matar a su yerno, que se llamaba David. Pero también perdió el apetito. Dice que había noches donde el rey Saúl no quería comer. Y por último, tomó conductas destructivas. La Biblia dice que terminó visitando una bruja. ¿Sabe que hay gente en depresión que busca a los brujos y las brujas para que le lean el tabaco, para que le lean las manos, para que le lean la borra del café, la borra del chocolate, para que le fumen el chicote, para que le pongan una vela, para que lo bañen con sangre de gallina, otros con no sé qué cosa?
Y eso es peor. Ahora, hay unos signos de alerta que yo quiero que usted le preste atención. Porque la Biblia dice en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Yo quiero que usted abra los ojos espirituales y tome esta enseñanza, conferencia proféticamente, porque hoy Dios nos está hablando. ¿A cuántos nos está hablando Dios hoy? Entonces tenga cuidado con el desequilibrio hormonal. Hermana, si usted tiene un desequilibrio hormonal, por favor busque ayuda. 2, ojo con el uso de medicamentos o drogas. No se automedique. Eso es una enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo se llama los que se automedican? Eso se llama... Son esas personas que alguien se está tomando algo y dice, ¿qué estás tomando? No, tal cosa. Dice, dame a mí que yo también lo necesito. ¿Hipocondríaco? Sí. ¿O que cree que está enfermo por todo y se vuelve psicosomático? No, que su médico le diga cómo, cuándo. Y a veces hay medicamentos que solo son por 2 o 3 días porque si no afectan el hígado, afectan los riñones. Pero si usted los toma desequilibradamente, usted se va a enfermar. Hay enfermedades crónicas que hay que prestarle atención. También hay un temperamento melancólico que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque el temperamento melancólico, aunque es organizado, aunque le gustan las cosas bien, el melancólico entra en melancolía y en tristeza profunda todo el tiempo y se vuelve irónico y tiene un humor negro. El melancólico tiene un humor negro y le gustan las canciones de depresión y todo el tiempo está buscando esas canciones y cuando la escucha le da ganas de tomar cerveza porque le rasca el galillo y es una cosa loca. No escuche canciones melancólicas, hermano. Otro signo de alerta es la falta de actividad física. La falta de descanso. Y, por supuesto, la mala ¿qué? Alimentación. ¿Cuáles son los pasos a manera de aplicación? Vamos a la aplicación. Ya terminé lo técnico. Ahora quiero entrar a la aplicación bíblica para ir a la conclusión. ¿Cuáles son los pasos para salir de la depresión según Pablo? Miremos el pensamiento teológico y paulino. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 al 24 hay unos códigos que Pablo nos da para salir de la depresión y esto es apostólico y profético. Primero, enfóquese en lo positivo. La Biblia dice, estad siempre gozoso. Salga tanto de la negatividad. Tanta negatividad le produce estrés y estresa a los demás. Enfóquese en lo positivo. 2, hable más con Dios. Si usted ha determinado o ha analizado alguno de los síntomas que he manifestado antes proféticamente, usted debe entender que necesita orar más. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Tercero, agradezca más y quéjese menos. Agradezca más y quéjese menos. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dé gracias a Dios por los alimentos, dé gracias a Dios por la ropa, dé gracias a Dios por el vestido, la casa, dele gracias a Dios por la esposa linda que tiene, dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios por el empleo, dele gracias a Dios por la iglesia, dele gracias a Dios por el gobierno, dele gracias a Dios por la ciudad, dele gracias a Dios por el alcalde, dele gracias a Dios por el sol, dele gracias a Dios por la luna hermosa que salió anoche, dele gracias a Dios por la lluvia, dele gracias a Dios por la comida, dele gracias a Dios por sus hermanos, dele gracias a Dios por todo lo bueno que Él le ha dado, porque Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es especial. Amén. Dele gracias a Dios por su pastor, por su pastora, por sus pastores, por sus líderes, por la iglesia. Dele gracias a Dios por este municipio tan hermoso donde vive. Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con usted. Dele un aplauso al Señor de gratitud. Dios es bueno. Amén. Otro consejo que nos da Pablo para salir de la depresión es vivir en el Espíritu. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Aquí es clave la relación con el Espíritu Santo.
la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo. Todo lo que tenemos y somos es por el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Necesitamos volvernos amigos del Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo, camine con el Espíritu Santo, ore con el Espíritu Santo, dialogue con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo. Es su mejor amigo. Mire, confíe más en el Espíritu Santo que en las personas. Porque usted va y le cuenta algo a una persona, la persona, si es lengua suelta, se lo va a decir a todo el socorro. Pero el Espíritu Santo no. Dele un beso y un abrazo. Te amo, Espíritu Santo. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Lo mejor de lo mejor es el Espíritu Santo. Siguiente, tome en serio la palabra de Dios. Para usted salir de la depresión, está comprobado que la persona que lee la Biblia todos los días se deprime menos. Y que si usted lee la Biblia y estudia la Biblia todos los días, se deprime menos. Lea más la Biblia. Hay un concepto erróneo en el socorro que los que leen la Biblia se vuelven locos. Eso es mentira del diablo. Usted no caiga en esa mentira. Eso es falso. El que lee la palabra de Dios vive bien. Por eso dice, no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies las profecías. La palabra profecía en el griego es profetes. Y profetes tiene que ver con portavoz, con el que anuncia, el que comunica la palabra y el evangelio de Dios. Tome en serio la palabra de Dios, porque el que comunica la palabra de Dios le va bien. Otra cosa que Pablo nos dice para salir de la depresión es evalúe constantemente su andar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está enfermando o qué nos está perjudicando? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:21, léalo conmigo, examinad lo que todo y retened lo bueno. Todo hay que examinarlo. Pero también Pablo nos dice que debemos hacer lo correcto. Versículo 22, léalo conmigo. Absteneos de ¿qué? De toda especie de mal. Hay cosas que son malas que no las tenemos que hacer. ¿Aló? Porque si usted hace algo que no agrada a Dios, usted puede caer en una situación dolorosa. Absténgase de hacer lo malo y por consiguiente huya de toda tentación. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Huya de la tentación para guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, para ser santos debemos para salir de la depresión debemos santificarnos. Y esto significa santidad. Por eso dice, y el mismo Dios, la siguiente, y el mismo Dios de paz os ¿qué? Os santifique por completo. ¿Todo qué? Vuestro ser. ¿Y cuál es vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para ahora que Cristo viene. Denle un aplauso a Jesucristo. Diga, yo me voy a guardar santo e irreprensible y espero la segunda venida del Señor. Y el versículo 24 nos da el último consejo. Tenga un compromiso con Dios y deposite todas sus cargas en Dios. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y si usted y yo tenemos un llamado, Dios va a hacer todo lo posible para que ese llamado en su vida sea una realidad. Mi conclusión, hay unos factores emocionales que están afectando a la iglesia. Y venimos hablando de esto y yo quiero que usted los entienda y los lleve en su corazón. Estos 3 factores tenemos que prestarle atención. Primero, la ira. Concluyo con esto. Hermano, deje la ira. Porque la ira es una fuente de amargura, de enojo y de gritería y de maledicencia y de malicia. Si usted está en ira, en amargura, en maledicencia, en malicia, usted va a afectar su ambiente. Usted va a afectar su entorno. Necesitamos renunciar a la ira. Si usted se siente amargado, el mes pasado hablamos de la ira, de la amargura, suelte eso. Dios le viene hablando. Si usted pasa enojado, enojada todo el tiempo por cualquier cosa, se enoja, grita, si ya se lo está diciendo su esposo, si se lo están diciendo sus hijos, si se lo están diciendo los hermanos, por favor, tome conciencia, porque esto te está afectando.
Segunda conclusión, aléjese del temor. La palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Hay personas que le tienen temor a todo, a todo. Y ese temor no es bueno, porque todo se vuelve un pánico. No desmayes, te dice el Señor, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Puedes recibir esta palabra hoy? ¿Cuántos toman esta promesa? Dios te dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga conmigo: fuera todo temor de mi vida, porque Dios está conmigo. No voy a desmayar, porque Dios me esfuerza. Él me va a ayudar y Él me va a sustentar. Denle un aplauso al Señor con su justicia. Y la tercera conclusión, hermano, es: deje el estrés. ¿Cómo ve ese cerebro allí? ¿Y cuál es el consejo para salir del estrés? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. A veces la depresión nos lleva a la ansiedad. Y Jesús dijo: no te preocupes por el día de mañana. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hay un libro que se llama 52 maneras de eliminar el estrés. Y está muy bien pensado porque el año tiene 52 semanas. Y es como para practicar una de esas técnicas, una por semana. Pero necesitamos eliminar toda ansiedad de nuestra vida. Y deposite su carga en Dios. Amén. Entonces, una recomendación física. Repito, esta semana consulte a su médico. ¿Cuándo fue la última vez que fue a su médico? Hágase unos chequeos. Revise cuántas horas está durmiendo. Y pídale a Dios sabiduría. Segunda recomendación. En su alma empiece a orar, empiece a leer la Biblia. Y busque consejería pastoral o psicológica, pero búsquela. Aquí estamos para servirles. Quizás no podemos atender a todos en una misma semana, pero ahí vamos haciendo la tarea. Y tercera recomendación, espiritual. Busque ser lleno del Espíritu Santo. El jueves lo hablábamos en el servicio de poder. Llene su cántaro de aceite. ¿Por qué lloraba Samuel? Porque estaba triste, porque Saúl había pecado y Dios le dijo: no. Llena tu cuerno de aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. Y permita que Dios perdone y permita que Dios trate con su corazón. Amén. Oremos, coloquémonos de pie, oremos.